Esta figura corresponde a la iniciación y elongación de la transcripción en procariotas. Los genes están formados por unas secuencias regulatorias, que también reciben el nombre de promotores, y unas regiones que se transcriben. Las regiones regulatorias generalmente se encuentran corriente arriba, es decir, corresponden a los nucleótidos -1, -3, -4, -5, etc. Y las regiones del DNA que se transcriben corresponden a los nucleótidos corriente abajo, es decir, +1, +2, +3, +4, +5 y así sucesivamente. Para que haya transcripción en las regiones promotoras hay unas secuencias, como la secuencia de -25 o la secuencia de -10, que en el caso de los procariotes son reconocidas por la subunidad sigma de la holoenzima denominada RNA polimerasa. La RNA polimerasa holoenzima estaría formada por una parte central o nuclear conformada por las dos subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad beta prima, y para completar la holoenzima se uniría una subunidad sigma. La subunidad sigma no es una sola, sino pueden ser varias, porque pueden haber variaciones en la secuencia de -35 y en la secuencia de -10 en los diferentes genes que tengan las bacterias. Entonces, el primer paso es el reconocimiento de las secuencias de -35 y de -10 por parte de la subunidad sigma de la holoenzima de la RNA polimerasa de los procariotes. Esa unión lleva a la formación de un complejo entre el DNA de doble cadena, que no está separado de dos cadenas, con la holoenzima. A ese se llama el segundo paso y a eso se le llama el complejo cerrado. Posteriormente se da una separación de las dos cadenas. Está unida la RNA polimerasa holoenzima, pero no ha iniciado el proceso de transcripción. A eso se le llama el paso 3 y esa es la formación del complejo abierto. Paso 4. La RNA polimerasa inicia el proceso de transcripción. Entonces, en el sitio catalítico de la RNA polimerasa hay dos sitios de unión de nucleótidos, el primer nucleótido y el segundo nucleótido. Entre los dos se forma el primer enlace fosfodiéster. El primer nucleótido correspondería al nucleótido +1, como muestran en esta figura, generalmente en el 51 más 42, en el 93% de los casos es una purina. En el restante 7% de los casos podría ser una pirimidina. Este correspondería al nucleótido -1, entonces nos está diciendo en el 55% de los casos el nucleótido -1 es una citosina, en el 48% de los casos el nucleótido +2 es una timina. Entonces esto corresponde al paso 4, la iniciación del proceso de transcripción. Una vez, dice esta figura, se han adicionado 4 nucleótidos, han unido 4 nucleótidos, es decir, se han formado 3 enlaces fosfodiéster, se separa la subunidad sigma. En el texto no dice que 4 nucleótidos, en el texto del libro dice que entre 9 y 12 nucleótidos. Se separa y eso correspondería al paso 5. Y el paso 6 es la continuación que hace de la elongación, es decir, la catarsis que sigue haciendo la RNA polimerasa para que se sigan agregando los nucleótidos. Entonces, en la región promotora, en la mayoría de los genes hay una secuencia de -35. ¿Por qué? Porque el nucleótido +1 se encuentra alrededor del nucleótido -35, esta secuencia, y esta sería la secuencia de -10, porque desde el nucleótido +1 alrededor del nucleótido -10 se encuentra esta secuencia que también se llama
premio por el investigador que la describió. Nos dicen en el texto que además de estas dos secuencias, corriente arriba, alrededor de unos 20 pares de bases, desde la secuencia de 1.35 podemos encontrar una secuencia corriente arriba o secuencia UP en los genes que generalmente codifican para los RNAs ribosomales. Estas secuencias son secuencias consenso. ¿Qué quiere decir? Que esta secuencia no se encuentra en el 100% de los genes. Una secuencia muy parecida a esta. Por ejemplo, el primer nucleótido en el 42% de los casos es timina, pero en el restante 58% puede ser cualquiera de los otros nucleótidos. El segundo nucleótido en el 38% de los casos es citosina, pero en el 62% de los casos en otros genes de las bacterias puede ser cualquiera de los otros nucleótidos, y así sucesivamente, lo mismo con la secuencia de menos 10. Finalmente, nos están diciendo que la transcripción podría darse sin topoisomerasas o con topoisomerasas. Nos dicen que sin topoisomerasas el RNA que se va sintetizando quedaría enrollado en el DNA que va siendo transcrito. Esto generaría un problema para finalmente o posteriormente desenrollar, separar este RNA del DNA. Entonces, lo que nos dicen es que lo más probable es que hay participación de topoisomerasas, unas topoisomerasas como la girasa, que introduce superenrollamientos negativos. ¿Para qué? Para facilitar la separación de las dos cadenas, y la separación de las cadenas introduce superenrollamientos negativos, y esos superenrollamientos negativos, para eliminar la torsión y para evitar el enrollamiento del RNA sobre el DNA de doble cadena, entonces hay topoisomerasas que nos remueven esos superenrollamientos negativos.